nuestro equipo lo arriesga todo, adentrándose en el mundo salvaje para llevarles lo que ocurre en la vida de los más feroces depredadores. Volviendo al presente, la manada comienza a separarse para cubrir más territorio. El joven depredador está al acecho. Estudiando los rebaños para encontrar una presa. Parece que ya la ha encontrado. Seguramente practicará las técnicas que ha aprendido de su padre. Qué bueno verles un domingo más, contento de recibirles. Estamos hablando de depredadores del alma, no estamos hablando de un animal como un cocodrilo o como un león, no. Estamos hablando de personas. En esta serie hemos hablado sobre el egoísmo, pero también hemos hablado sobre el masoquismo. La semana pasada hablaba que cuando una persona es maltratada en un hogar, en una institución, en cualquier ámbito de la vida, siempre habrá dos responsables. Un egoísta que busca controlar al otro para su propio beneficio y un masoquista que se expone. Así que en nuestros hogares hemos recibido un montón de cosas y de eso vamos a hablar hoy. Y hay noticias que nos impactan y que nos hace preguntarnos, ¿qué pasó aquí? En abril del año 2010, el 18 de abril del año 2010, una de las noticias que más impactó a la nación fue la muerte de una mujer llamada Jennifer Viera. Y fue asesinada por su propio esposo. Ahora, ¿por qué impacta a la nación? Porque este es un hombre muy conocido que representó a nuestra nación en el mundo boxístico, en el mundo del boxeo. Fue un campeón superpluma a nivel mundial y fue campeón también de los pesos medios a nivel mundial. Representaba a nuestro país. Su nombre, Edwin Valero, llamado el Inca Valero. ¿Lo recuerdan? Ahora, ¿cómo Jennifer Viera va a un hotel con quien es su esposo? Sí, puede ser, pero cuando la semana pasada la había fracturado, la había golpeado, la había humillado en la comunidad. No solo eso, sino que el Inca Valero tenía una fama de ser un hombre violento y totalmente descontrolado. Había golpeado varias veces a su mamá e incluso la había mandado al hospital y había golpeado varias veces a su hermana. Y uno se pregunta, ¿cómo un hombre así no estaba en la cárcel? ¿Qué pasó con nuestra justicia, con nuestros sistemas de justicia? ¿Qué pasó con las leyes que supuestamente protegen a las mujeres? Pero lo que uno más se pregunta es, ¿qué llevó a Jennifer Viera a acompañar a su esposo a ese hotel donde fue asesinada? ¿Acaso pensó que él había cambiado? ¿Acaso pensó que él se había regenerado? ¿O acaso pensó que ella era la responsable de ayudarlo? La herencia más importante que nosotros recibimos en nuestra familia no es la cuenta bancaria o el negocio que colocaron a nuestro nombre. Tampoco es el color de nuestros ojos, o la estatura, o el color de nuestra piel, que también es parte de algo que heredamos de nuestros padres, ¿no? Y que si Dios nos hubiese puesto a elegir allá en el cielo, bueno, mira, aquí están todos los padres, aquí están, probablemente usted no hubiese elegido los que le tocó, pero no le dieron elección, ¿no es cierto? La herencia más importante que nosotros recibimos de esa hogar donde fuimos criados, sea por nuestros padres, o sea por una tía, un tío, o si eres hijo adoptivo por quienes te adoptaron, son sus instrucciones y comandos en nuestras vidas. La mayor parte del tiempo estos comandos son sutiles, otras veces son directos y los transmiten a través de actitudes
acciones o palabras. No solo es lo que nos dicen, sino también las actitudes que recibimos de ellos y las acciones que vemos en ellos. Así que esto programa nuestro corazón y es como una chaqueta que la usamos para protegernos, para actuar en la vida. Así que estos comandos vienen a nuestro corazón y hay comandos que pueden ser positivos, otros negativos, buenos o malos. Así que hay comandos que te dicen tus padres o quienes te criaron a través de sus acciones como este. ¿Qué tal este, no? Fracasa para que yo me sienta mejor. Ahora, no te lo van a decir, pero con sus actitudes te lo están diciendo. Algo como, tú no puedes ir más que yo, hijo, en la vida, porque si tú prosperas y progresas más que yo, me vas a sentir mal, me vas a hacer sentir mal. Así que no lo intentes mucho, ¿no? ¿Qué tal este? Nunca digas no. ¿Cómo le vas a decir no a tu mamá? ¿Cómo me vas a decir no si yo soy tu papá? Pero a la vez nos preparan para que jamás le digamos no a nuestro jefe o a alguien que está en liderazgo sobre nuestras vidas. Cuenta a otros lo bueno que son tus padres. No importa todos los desastres que hice con tu vida, nunca hables de eso. Siempre debes contar lo bueno que yo fui. Debes ser perfecto. Me gustan los hijos perfectos, así que tú debes ser perfecto. Fracasa en la vida para que te autocastigues por todas las cosas incorrectas que hiciste. Progresa en la vida a cualquier costo. Este puede ser un comando. Progresa en la vida a cualquier costo. No importa a quién tengas que pasar por encima, aquí tú tienes que progresar. Debes ser rico. Si quieres complacerme, hazte rico. Ten mucha plata. Ten mucho dinero. Porque de esa manera es que te vamos a querer aquí en casa. Debes tener éxito a cualquier precio. No importa quién pague ese precio. Ayuda a todos. Especialmente a aquellos que necesitan de ti. Ayúdalos. No hay excusa para no ayudar. Ocupa el papel de mi cónyuge. ¿En cuántos hogares vemos niñas que están ocupando el papel que le toca a mamá? ¿En cuántos hogares vemos niñas que cuidan a sus hermanos menores y que hacen el papel de mamá porque mamá va a trabajar? ¿Saben cómo se llama esto? Se llama incesto emocional. Existe el incesto sexual, cuando un miembro de la familia tiene relaciones sexuales con otro miembro de la familia, un padre cuando tiene relaciones sexuales con su hija, o un padrastro cuando tiene relaciones sexuales con su hijastra, se considera también incesto porque hay una posición de autoridad. Pero no solo existe ese incesto que es tan aberrante, ¿no es cierto? Existe también el incesto emocional. ¿Qué tal la madre sola? Una mujer que quedó embarazada y el hombre nunca se hizo responsable, tiene un hijo varón y luego hace a ese hijo varón responsable de su mantenimiento, sostenimiento. Él tiene que trabajar para comprarle una casa a tu mamá. Mira, si logras algún día ser alguien en la vida, cómprale una casa a tu mamá. Y él va en la vida como diciendo, yo tengo que comprarle una casa a mi mamá. Es que yo tengo. Quizás su mamá nunca se lo dijo, pero sus actitudes y sus acciones le dieron ese comando en la vida. Ahora hay comandos que son buenos también. Perdona a otros, trata a otros como tú quieres ser tratados, ve a la iglesia regularmente y no lo hagas como si fuera una obligación, sino como parte de tu crecimiento espiritual en la vida. Siempre di la verdad. Sé honesto, sé justo con todos, no apoyes injusticias en esta vida, trabaja duro, dale valor al trabajo. Si vas a progresar, dale valor al trabajo.
ama a Dios y ama a los demás. Son las relaciones que te van a ayudar en la vida. Así que estos son comandos, ¿ve? Los estamos recibiendo. Sé honesto, nunca engañes. Pero hay también comandos que recibimos de una manera no tan clara. Un montón de cosas que se dicen indirectamente. Por ejemplo, tendría una vida mejor si tú no existieras. ¿Cuántos viajes hubiese hecho de no ser porque te tengo que mantener a ti y pagar el colegio? Es que yo tendría más tiempo para mí de no ser por este montón de muchachos. Ahora, eso se dice indirectamente. Y es el mensaje, esos mensajes los estamos recibiendo. Debes tener éxito donde yo fracasé. No importa si te gusta o no. ¿Sabes qué? Yo quería ser beisbolista, pero no lo logré, así que a ti sí te van a firmar. Yo quería ser médico, pero no lo logré, pero yo voy a tener un hijo médico, y ese eres tú. Ten éxito donde yo fracasé. ¿Y cuántos están estudiando la carrera que les gusta? No a ellos, sino a quién. A papá y a mamá. ¿Cuántos están haciendo el trabajo? No que a ellos les guste, sino a quién les gusta. A papá y a mamá. ¿Cuántos están atendiendo no el negocio que ellos quieren, sino el negocio que quiere papá y mamá? ¿Cuántos en el mundo artístico? La mamá decía, no, yo quería ser bailarina, pero vas a ser tú, porque yo no pude. Y sienten que los hijos son una extensión de su vida. Y estos comandos los recibo cuando soy un niño. Y comienzo a recibir estos comandos en mi vida. Pero llega un momento donde yo quiero quitarme esta programación que colocaron mis padres sobre mí. Y es como quitarse la chaqueta. ¿Y dónde se inicia? Se inicia en la adolescencia. Es en la adolescencia donde comenzamos a cuestionar a nuestros padres en muchos aspectos. Atravesamos una etapa de nuestra vida donde nos volvemos desafiantes, donde decimos palabras como, no es así como tú dices. Nos volvemos arrogantes o nos creemos muy listos. ¿No es cierto que el adolescente clásico siente que él se las sabe todas? ¿Sí o no? ¿Ven que cuando uno le dice a un adolescente, oye hijo, mira, a esta hora no estés saliendo, es peligroso? Él nunca te dice, oye, gracias. Frase típica de adolescente típico. Yo sé. Ustedes han visto un adolescente diciendo, oye, gracias, no lo sabía. Gracias, no lo había tomado en cuenta. No será extraterrestre. Ese no es de esta tierra. Adolescente típico todo el tiempo, la frase favorita de un adolescente, yo sé. Y por supuesto, también miramos que él siente que sus padres no saben nada. Y en la adolescencia, ¿qué hacemos con esta chaqueta? No la quitamos. ¿No es cierto? Y comenzamos a cuestionar y ahí la colgamos. Y viene esa etapa donde evaluamos. Ahora, en muchos hogares se recibe maltrato y abuso. Hay 3 formas de abuso que recaen las 3 en lo emocional. En otras palabras, afectarán nuestras emociones. Maltrato físico, que no es disciplina, es diferente a la disciplina. La disciplina levanta, el maltrato humilla. El maltrato físico lo hace el padre o el cuidador para descargar su ira sobre los hijos. En muchas cosas, en muchos aspectos, el padre cree que está disciplinando, pero no disciplina. Lo que hace es sacar el enojo que está dentro de él y lo desplaza hacia la persona más vulnerable o hacia la persona más débil dentro de la familia, y en muchos casos son nuestros hijos. ¿Por qué maltratamos a nuestros hijos? Porque ellos no se podrían defender como un adulto se podría defender.
Por eso los maltratamos. Porque te enojaste con tu esposo, pero como no pudiste, ¿hacia quién va? Hacia el niño que dejó caer la leche. Tu esposo se fue molesto, te gritó, tiró la puerta y cuando volteaste el niño botó la leche. ¿Y hacia quién va el enojo que tú querías ir contra tu esposo? Hacia alguien que no se puede defender. Y eso recae en lo emocional. Está el maltrato verbal, palabras soeces, hirientes, y está el abuso sexual. Algo común en nuestra sociedad, donde se toma para beneficio sexual a un miembro de la familia, o a alguien más débil, o a una persona sobre la cual se tiene autoridad. Ahora somos programados en nuestra vida, esa chaqueta, no solo con mandatos, con esas actitudes, acciones o palabras, sino con los modelos que vimos dentro de nuestro hogar. Y hay muchos roles que se asumen en una casa, pero hay 3 roles que son los principales: víctima, perseguidor y rescatador. Son los 3 roles principales. Víctima comúnmente es alguien que asume una posición masoquista. Es alguien que se expone al maltrato y al abuso de otros sin exigir sus derechos o tomar en cuenta cuáles son sus derechos. Las víctimas comúnmente asumen esta posición porque es más cómodo que defenderse. Porque defenderse requiere de mí hablar, requiere de mí enfrentar a alguien a quien quizá, por todos esos comandos que tengo en mí, puedo sentir miedo. O porque esta persona puede tomar represalias luego contra mí, económicamente, o verbalmente, o a través de su enojo. Así que la víctima, por comodidad, no asume sus derechos. Está el perseguidor. El perseguidor es un egoísta. ¿Recuerdan que hablamos de los 3 tipos de egoístas? Todos vamos a luchar con nuestro egoísmo. Está el egoísta común. ¿Quién es? El moderado. Aquel que lo hace sin intención, aquel que manipula, aquel que usa a otros para sus propios beneficios, pero lo hace sin intención. Puede sentir culpa cuando lo nota y hacer algo para no volverlo a hacer. Está entonces el agudo. ¿Quién es el agudo? Aquel que sabe lo que está haciendo, usa, manipula, miente, controla, todo lo hace para su beneficio. Lo hace intencionalmente, pero el agudo siente culpa. Siente culpa, aunque no hace nada para remediar la situación. Y está el severo. El egoísta a la enésima potencia conforma el 10% de nuestra sociedad y son los verdaderos sociópatas de nuestra sociedad. Estos hacen todo eso y no sienten culpa. Así que en tu casa, en el hogar donde fuiste criado, hubo estos 3 roles. Y me gustaría que pensaras en estas preguntas. ¿Quiénes eran los perseguidores de tu familia? ¿Quién fue el perseguidor? ¿Quién era el egoísta que maltrataba, que desplazaba el enojo? ¿Quién era el egoísta que controlaba? ¿Quién era el que buscaba su propio beneficio? ¿Fue tu papá? ¿Fue tu mamá? ¿Cómo te relacionaste tú con esos perseguidores? Ahora bien, ¿recuerdan el tercer rol? El de rescatador. El de rescatador. Y un rescatador puede ser egoísta o puede ser masoquista. El rescatador es aquel que va y lucha por la víctima y quiere sacar a la víctima del lugar donde está. Ahora, cuando es egoísta, saca a la víctima de la condición donde está para que la víctima dependa de él y él luego la usa. Y si es masoquista, la rescata porque se relaciona con la víctima. En otras palabras, yo también viví lo que tú estás viviendo. Y muchas veces se expone a recibir el maltrato que está recibiendo la víctima y se coloca como un escudo, como un parachoque de la víctima. En muchos casos puede ser una hija
que al ver que su mamá es golpeada, entonces ahora ella es la que se expone ante su papá. Se relaciona con la víctima. Pero puede ser también el hijo, quien puede ser un rescatador, pero ahora egoísta. Y que ahora, como papá golpeaste a mi mamá, ahora soy yo, papá, quien te golpea a ti. Es un rescatador, pero esta vez es egoísta. Y la próxima semana vamos a hablar sobre cómo hacemos cuando tratamos de resolver todo esto en nuestra cuenta y no a la manera de Dios. Pero te pregunto, ¿quiénes eran las víctimas en tu familia? Esos chivos expiatorios que frecuentemente recibían ese enojo desplazado. ¿Quiénes eran las víctimas del perfeccionismo, de tu mamá perfecta o de tu papá perfecto? En esa formación estricta que había en tu casa y que siempre esa persona estaba pensando, no basta con lo que hago, siempre va a ser insuficiente para mamá y papá. ¿Cómo logro complacer a mamá o a papá? ¿Quién era la víctima? En tu casa, ¿eran víctimas del machismo que impone cargas sobre las mujeres discriminándolas? ¿Habían reglas para los hombres en tu casa y reglas diferentes para las mujeres? ¿Cuál fue el papel con el que más te identificaste? ¿Con quién te identificabas? ¿Con la víctima? ¿Con el perseguidor? ¿O con el rescatador? ¿Con quién? ¿Te identificaste con tu papá o te identificaste con tu mamá? ¿Con algún miembro de la familia? ¿Qué características copiaste de esa persona en detalle? Así que miremos, nuestra vida hoy no es más que un reflejo, 1, de los comandos que recibimos, 2, de los patrones que vimos en nuestro hogar, y por eso somos como somos. Ahora, ¿será que estos son simplemente conceptos psicológicos o podemos encontrarlos en la Biblia? ¿Qué tiene que ver esto con la fe? ¿Por qué un pastor tiene que hablar de estas cosas que lo encontramos en los libros de psicología? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra fe en Jesús? ¿Qué papel juega Jesús cuando hablamos acerca de los comandos que recibimos a través de las acciones, actitudes y palabras de nuestros padres o de las personas que nos criaron en nuestro hogar de crianza? Y con estos roles, ¿qué tiene que ver esto con la fe? Cuando yo veo la Biblia, puedo mirar que esos roles de perseguidor, víctima y rescatador están reflejados en la Biblia. Que los comandos que recibimos de nuestros padres, en la Biblia se nos habla acerca de qué hacer con ellos. Y hoy quiero enseñarles sobre eso. Cómo la Biblia nos llama a reevaluar la herencia que recibimos de nuestros padres y ajustarla a la luz de los principios eternos. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Pero miremos una historia en el libro de Génesis. Por allá aproximadamente en el 1800 antes de Cristo. Ocurre un evento que es completamente aberrante. Que si en aquel tiempo hubiesen existido periódicos, si lo hubiésemos leído en el periódico, nos hubiésemos preguntado, pero ¿cómo una familia puede llegar a esto? Ahora, lo más interesante es que esta familia es la familia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, quienes de ellos viene el pueblo de Israel. ¿Y por qué el pueblo de Israel es tan importante? Porque de ellos recibimos la Biblia. Fueron los israelitas quienes escribieron la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que creemos los cristianos. Ahora bien, José, uno de los hijos de Jacob, es vendido por sus hermanos como un esclavo. ¿Cómo vería usted que 3 hermanos se pongan de acuerdo y vendan a una de sus hermanas a un prostíbulo? ¿Cómo lo vería usted? ¿No es acaso un acto aberrante? ¿Cómo vería usted que 5 hermanos se pongan de acuerdo y vendan a uno de sus hermanos a un traficante de órganos para que le quite los órganos y luego lo abandone? ¿Cómo lo verían?
¿Sabe que hoy día existe trata de esclavos también? ¿Cómo vería usted que unos hermanos se pongan de acuerdo para vender a uno de sus hermanos como un esclavo para trabajar en una fábrica y le quiten los documentos y nunca salga de ella? ¿Acaso no sería aberrante? Y uno se pregunta, ¿cómo una familia llega a esto? Pero, ¿qué hicieron luego que vendieron a su hermano? La pregunta es, ¿cómo le dijeron a su papá? ¿Qué hicieron con el padre? Porque este era un hijo muy amado por su padre. En Génesis, en el capítulo 37, versos 31 al 34 nos dice: entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José, el que habían vendido, con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos, esta túnica no es la de tu hijo. Ahora, ellos no fueron personalmente, no se iban a enfrentar personalmente a todo el dolor que le iban a causar a su papá. Ellos se volvieron en perseguidores, maltratadores de uno de sus hermanos. Y dice, su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo, seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera, hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Y cuando usted lee el libro de Génesis y lee la historia de Jacob, dice que Jacob sufría continuamente al recordar a su hijo José, porque para Jacob estaba muerto. Pero los hermanos sí sabían la verdad. ¿Cuánto tiempo duraron con esta mentira? Hasta que hubo hambre en la tierra y tuvieron que ir a Egipto a buscar comida. Y recuerdan la historia de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, las 7 espigas nutridas y las 7 espigas desnutridas. ¿Lo recuerdan? ¿Sabe que eso viene de la Biblia? Y cuando fueron a buscar comida, José era primer ministro de Egipto. Y luego, después de un montón de cosas, trajeron a su padre y tuvieron que decirle la verdad. Papá, bueno, ¿recuerdas lo de la túnica? Bueno, todo eso fue mentira. ¿Cómo se puede vivir con una mentira? ¿Cómo se puede vivir con una aberración tal? Ahora la pregunta es, ¿cree usted que estos jóvenes llegaron ahí sencillamente porque eran malos, porque nacieron malos? No. La mayor herencia que recibimos de nuestro hogar de origen, la mayor herencia son comandos, mandatos, los cuales vestimos, y los patrones. Ahora, miremos la historia de esta familia. ¿De dónde vienen estos muchachos? Vienen de un hombre llamado Abraham. Así que estos que venden a José eran bisnietos de Abraham. ¿Y quién es Abraham? Abraham es el padre de la fe. Dios un día vio el mundo completamente perdido y dijo, ¿cómo rescataré al mundo? Y dijo, voy a comenzar por un hombre y por una mujer. Y comenzó por Abraham y su esposa Sara. Imagínense que a usted se le cae un pote de pintura en la cocina. ¿Alguna vez ha ocurrido un desastre en su casa? ¿Sí o no? Que usted se para y mire y dice, ¿y por dónde comienzo? ¿A cuántos les ha ocurrido eso? Dios miró todo el desastre de humanidad que existía y dijo, ¿por dónde comienzo? Y decidió comenzar por un hombre llamado Abraham. Dijo, voy a comenzar por este hombre. Por eso Abraham es el padre de la fe. Es el primero después de un mundo que olvidó a Dios, que comenzó a creer en un único Dios creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. Pero Abraham venía de una familia. Y cuando tú le das tu vida a Dios, no quiere decir que te da amnesia. Porque muchos creen que es así. No, yo definitivamente le voy a entregar mi vida a Jesús. Señor, te doy mi vida. ¿Dónde estoy? No es así. Todavía tienes recuerdos de tu crianza, todavía tienes recuerdos de tu pasado. Y aunque la salvación eterna es inmediata, la regeneración toma tiempo. Y eso le ocurre a usted y también le ocurrió a Abraham. Ahora, ¿quién es Abraham? Abraham es un hombre temeroso. Siente miedo, no es un hombre que está dispuesto a defender a su familia, no.
Así que Abraham se casa con Sara y el acuerdo que llega es, bueno, nos vamos a ir a la tierra donde Dios dijo que fuéramos, pero escúchame, a todo lugar donde lleguemos tú vas a decir que eres mi hermana. No sea que un rey o un poderoso se enamore de ti, me mate a mí para hacerte viuda a ti. Y luego se case contigo. Así que llegaron a una tierra donde vi un rey llamado Abimelech. Y Abimelech recibe a Abraham y le pregunta, ¿y esta mujer que te acompaña quién es? Porque en la antigüedad las mujeres no hablaban. Abraham dice, ella es mi hermana. Oh, qué linda tu hermana. Me gustaría conocer a tu hermana. Así que Abraham ve por allá por el palacio, permíteme conocer a tu hermana, y Abimelech se queda con Sara. Ahora Sara es la esposa de Abraham. Y Abimelech comienza a cortejar a Sara. Y ese cortejo duró unos 6 meses aproximadamente. Y Dios entonces se le presenta en sueños a Abimelech y le dice, hey, Abimelech, ¿tú sabes por qué las mujeres en tu pueblo no han podido dar a luz? Ninguna ha quedado embarazada. Porque tú tienes en tu casa a la esposa de otro hombre que es Abraham. Y Abimelech despierta de ese sueño, va, consulta con sus consejeros y manda a buscar a Abraham y le dice, ¿qué nos has hecho, Abraham? ¿Qué nos has hecho? Y Abraham le dice, bueno, mira, yo te voy a decir la verdad, lo que pasa es que yo tuve miedo que me mataran a mí para ser viudo y casarse con ella. No, Abraham, y bueno, Abimelech del susto le regaló ovejas, vacas, le dio dinero. Llévame, Abraham, vete por favor. Ese es el bisabuelo de esos muchachos que mintieron a su padre. Él mintió también. Y cuando usted ve la vida de Abraham, Abraham hace un convenio con la esposa para que la esposa le dice, como no hemos podido tener hijos y ya somos viejos, acuéstate con mi criada Agar, con mi esclava, y el hijo que ella te dé a luz va a ser como nuestro hijo. Aunque Dios le había prometido que iban a tener un hijo, lo hicieron a su manera. Y dice que cuando Sara le dijo a Abraham, bueno, vas a tener que acostarte con mi esclava y el hijo que ella te dé va a ser mío, Abraham no dijo nada. Abraham dijo, bueno. Uno se pregunta, ¿qué estaría pensando Abraham? ¿Acaso no había oído a Dios? Y cuando Agar quedó embarazada, entonces comenzó a mirar con desprecio a Sara. Y Sara va donde Abraham y le dice, mira, ¿qué hiciste? Ahora esta mujer me mira con desprecio. Y Abraham le dice, mira, haz tú lo que quieras con ella. Y dice que Sara comenzó a golpearla, a maltratarla, a insultarla verbalmente, a humillarla. Y dice que Agar no aguantó más y salió huyendo. Hay patrones de maltrato ahí, ¿sí o no? De egoísmo. Ahora, usted está pensando, ¿verdad? Ahora está pensando, ¿y esa fue la gente que Dios escogió? Déjame darte una, no sé si buena o mala noticia. Por esas mismas razones te escogió a ti también. Porque todos necesitamos ser regenerados. Porque imagínate, ¿qué tal si Dios comienza a ver nuestro pasado para traernos a la vida eterna? ¿Cuántos calificarían aquí? Diga al que está a su lado, tú estuvieses aplazado. Yo escucho a veces predicadores que dicen, no, porque mi abuelo fue pastor, mi papá fue pastor, otro fue predicador. Y por eso yo estoy aquí. Yo digo, no, mi abuela era bruja, mi otra abuela era espiritista, mi abuelo era un mujeriego, el otro abuelo... No tengo de dónde agarrarme. Ahora, pero y ahí miramos, y había favoritismo. Luego entonces Agar regresa, pero entonces nace el hijo, y ahora Sara se ensaña con el hijo de ella y le dice, no, se tienen que ir. Y dice que Abraham en la mañana levantó a Agar y a su hijo Ismael y les dijo, ustedes se tienen que ir de esta casa. Les armó un morral con comida y les dio un odre de agua y se fueron. Favoritismo entre hermanos, y ahí comenzó una historia de favoritismo. Ahora, Isaac cuando se casa miente igual que su papá, porque ese fue lo que vio de su papá. Va a la tierra de Gerar y le dice al rey de Gerar que Rebeca es su hermana, también porque tenía miedo.
Pero ahora vean, Isaac, ese hijo de Abraham, tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Y había favoritismo. Y en una casa donde hay un hijo favorito, todos sufren. El favorito sufre porque los hermanos se vuelven sus enemigos. Y los que no son los favoritos también sufren porque quieren ganar la aceptación de su papá. Y ahí comienzan esos roles de perseguidor, víctima y rescatador. Y en la casa de Isaac, Isaac amaba a Esaú y aborrecía a Jacob. Y había una rescatadora, Rebeca, la esposa de Isaac. Rescataba a quién, a Jacob, el débil. La palabra Jacob significa talón, pero el pueblo de Israel la usó como tracalero. Esa era la connotación que le dio, porque así Isaac veía a su hijo Jacob, como alguien que quería siempre engañarlo. Y eso fue lo que hizo. Recibió ese comando y eso fue lo que hizo. Un día cuando su papá iba a dar la bendición, antes de morir, los padres le daban la bendición al primogénito. Lo bendecían y esa bendición era como comandos que ellos recibían. Entonces Rebeca le dice a Jacob: Jacob, tu papá le va a dar la bendición a tu hermano Esaú. Vamos, busca para que hagamos, yo tengo aquí un cabrito, vamos a hacerle la comida antes de que tu hermano venga de cacería. Y vamos a darle comida a tu papá. Pero mira, pero es que mi papá se va a dar cuenta porque mi hermano es velludo y yo soy lampiño. No importa, vamos a colocarte la ropa de tu hermano y te colocamos pieles. Y dice que llegó con la comida. Isaac estaba ciego en ese momento. Y dice: huele a mi hijo Esaú, pero la voz es como la de mi hijo Jacob. Sin embargo, comió y lo bendijo. Y cuando vino Esaú y le trajo la comida al papá, el papá dijo: pero ya vaya, yo te bendije, ya yo comí. ¿Cómo que me bendijiste? No, papá, yo estoy llegando. Oye, fue tu hermano Jacob. Bueno, pero entonces bendíceme a mí. Y el papá le dice: no puedo, porque una vez que das la bendición, ¿cómo la quitas? Y Esaú odió a Jacob. Y Rebeca, la rescatadora: hey, vete donde Labán, mi hermano. Y él se fue de Canaán y fue donde Labán. Y Labán lo usó también, porque muchas veces aquellos que maltratan luego se vuelven víctimas. Y Labán lo usó, y él se enamoró de una de las hijas de Labán, su tío, Raquel. Y Labán le dijo: trabaja 7 años para mí, te voy a dar Raquel. Y trabajó 7 años, y a los 7 años le digo: ya trabajé 7 años, ahora sí me puedo casar. Claro que sí, esta noche. ¿Y cómo eran las bodas en aquella cultura? Se hacía una gran fiesta y a la novia se le cubría completamente, solo se le veían los ojos. Y el hombre entraba en la tienda de campaña y luego mandaban a la mujer y ahí consumaban el acto. Y el hombre no descubría el rostro hasta después de no haber consumado el acto. Y Jacob se acuesta supuestamente con Raquel, pero cuando la descubre: ¡hey, tú no eres Raquel! ¿Sabe quién era? Lea, la hermana mayor. Y va a reclamarle a Labán: ¿qué me hiciste? Y él le dijo: no, lo que pasa es que se me olvidó decirte, aquí primero se casa la mayor y luego la menor. Simple detallito. Y él dice: pero es que yo no quiero a esta, yo quiero a la otra. Le dice: trabaja 7 años más y te la doy. Bueno, vamos a hacer algo. Dámela primero y luego te trabajo los 7 años. Muy bien. Y miren, ahora vean, en una casa, miren cómo era este Labán. Era un egoísta, no le importaban los sentimientos de su hija, no le importaba usar a los demás, trató a sus hijas como objetos y por eso se las da a Jacob. Ahora usted dirá: pero ya va, ¿por qué toda esta historia? Porque nosotros, cuando llegamos a que los hermanos de José lo venden, que son los hijos de Jacob, todos esos los comandos y lo que ellos vieron. Y por eso venden a su hermano. Se acostumbraron a engaños, a favoritismo, y cada quien asumió un rol. Y como ellos eran los despreciados, porque mire ahora lo que nos dice Génesis, en el capítulo 37, versos 3 y 4, nos dice: Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en la vejez. Jacob tiene un hijo favorito y abandona emocionalmente al resto de sus hijos. Y José es despreciado por sus hermanos. Él sufre y ellos también. Sus hermanos eran víctimas del favoritismo. Pero ¿dónde comenzó el favoritismo?
Porque él no amaba a Lea, él amaba a Raquel. Y eso se extendió. Y hubo víctimas, perseguidores y rescatadores. Ahora, sus hijos también engañan a su papá. Y ahora le dicen que él ha muerto. Y dice, un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero él, por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No le dirigían ni una sola palabra amable a José. Jacob, luego que descubre que su hijo está vivo, va a Egipto, se queda viviendo en la tierra de Gosén en Egipto. Y cuando ya va a morir, la costumbre es que cuando ellos sabían que la muerte estaba cerca porque estaba muy anciano, mandaban a buscar a todos sus hijos para bendecirlos. Pero hay algo importante. Jacob sabe que por ese favoritismo los hermanos venden a José, que él es el responsable de todo el desastre que había ocasionado en su familia. Y manda a buscar a los hijos de José y le dice a José, José, yo quiero que tus hijos también sean parte de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y siempre se colocaba, cuando habían 2 hijos, el mayor, que era el primogénito, se colocaba al lado derecho y el menor al lado izquierdo. Pero hay algo que hace Jacob que deja a José extrañado, y es que cruza las manos y con la mano izquierda toma al mayor y con la mano derecha toma al menor. Y José le dice, papá, ¿no es así? Al mayor con la derecha, recuerda, este es el primogénito. No, déjalo así. ¿Saben por qué Jacob cruzó la mano? Porque estaba diciendo, quiero acabar ya con esto. Ya basta del favoritismo entre los hijos, ya basta de los perseguidores, ya basta de las víctimas, ya basta de los rescatadores. A partir de ahora debe nacer una nueva familia de aquí. Que el dolor nos enseñe que no podemos vivir toda la vida así. Y hay una gran enseñanza para los cristianos ahí. Que lo importante no es lo que pasa ni lo que pasó con tu familia. Lo importante es qué hacemos ahora con lo que nos pasa. Y lo mejor que podemos hacer es que a partir de nosotros venga una nueva herencia. Y ahí es donde la fe supera la psicología. Donde la fe va por encima de todo esto. En la mayoría de las familias es más fácil identificarse con los miembros agresivos y volverse un perseguidor. Es más fácil que el hijo que vio golpear a su mamá, aunque le pareció injusto, luego golpea a su esposa. Pero no hay forma de prevenir con exactitud con quién se identificará un niño. La genética es una fuerza poderosa, pero una vez que somos adultos, ahora tenemos la responsabilidad ¿de qué? De hacer un cambio. Así que yo voy a agarrar los comandos. Y esto es lo que, ¿recuerdan lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que quiero que sepan? Reevaluar la herencia recibida de nuestra familia de origen y ajustarlo a la luz de los principios eternos nos libera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con todos estos comandos que recibí? Yo los voy a reevaluar. Pero voy a reevaluar también los patrones que viví en mi casa. Si habían rescatadores, víctimas, perseguidores. Yo voy a reevaluar estos comandos. ¿Y qué voy a hacer con los comandos que son malos? Los voy a mirar, pero me voy a poner unos lentes diferentes. Los lentes que voy a usar ahora es la palabra de Dios. Porque si yo soy lo que la persona más importante en mi vida dice o piensa que soy, yo voy a tomar una elección. Voy a ser de Jesucristo la persona más importante en mi vida. Y no voy a hacer lo que dijo mi papá, mi mamá o los patrones que vi. Voy a ser lo que Él dice que soy yo. He aquí por qué la fe cambia y transforma a las familias. He aquí por qué la fe cambia y transforma a las personas. Y vamos, esto no se trata de autoayuda, esto no se trata de principios psicológicos que sencillamente traemos a la iglesia. Esto se trata de principios que ya estaban en la Biblia. ¿Y saben qué hicieron los psicólogos? Los adaptaron a su lenguaje, punto. Pero ya estaban ahí. He aquí lo que dice la Biblia.
Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Veamos lo que dice Pedro. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿De qué fuimos rescatados? De la vida absurda. No es absurdo que en un hogar hayan víctimas. No es absurdo que en un hogar haya maltratadores. No es absurdo que en un hogar haya rescatadores. ¿Para qué nacen los hogares? Para humillar a los hijos. Para bajar la autoestima de la gente. ¿Para qué son los hogares? No es para alimentar con amor a las personas y que todos crezcamos saludables. Pero no todo el tiempo es así, ¿no es cierto? No todo el tiempo es así. ¿Recuerdan que en la adolescencia les dije que nos quitamos la chaqueta? Llega un momento donde nos la volvemos a poner. Como decimos, bueno, ¿qué más? Así es la vida. Como decía mi papá, como decía mi mamá, es que yo no puedo traicionar lo que decía mi abuelo, es que yo nací así, es que esto fue lo que me enseñaron. Mira, sencillamente, muchas de las cosas que te enseñaron eran erróneas y equivocadas. Y tú vas a tener que evaluarlas. ¿A la luz de qué? De los principios eternos. ¿Qué es lo que quiero que sepan? Revaluar la herencia, sea por mandatos o por patrones que recibimos de nuestro hogar de origen y ajustarlo a la luz de los principios eternos, nos libera. Por eso Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará ¿cómo? Libres. Y Pedro sigue diciendo, a Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. ¿En beneficio de quién? Propio. Jesucristo vino por beneficio propio. No, Él vino para beneficiarnos a nosotros. Y dice, Cristo a quien, dice en el verso 22, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos. ¿Cómo llego al amor sincero? Cuando revalúo esta absurda manera de vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Me coloco los lentes de la palabra de Dios. Ámense de todo corazón unos a otros, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará, sino su vida, su nueva vida durará para siempre, porque proviene ¿de dónde? De la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a reevaluar los comandos de mis padres, los que recibí de mi familia. Los voy a evaluar por medio de la eterna y viviente palabra de Dios. Y se dice, ¿debes tener éxito a cualquier precio? No, no es cierto. Porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que en Cristo yo soy una nueva creación y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice que Él está conmigo como un poderoso gigante. Dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios con todo me recogerá. ¿Lo comprenden? Ahora hay cosas buenas que me dijeron, sí. Perdona a otro, ese sí lo agarro. Ve a la iglesia regularmente también, porque yo tengo una familia de la fe. Siempre di la verdad, sí, voy a ser honesto. Ama a Dios y a los demás, sí. Se trata de relaciones saludables. Sé justo con todos, sí. Voy a practicar la justicia. Trata a otros como quieres ser tratado. Dale valor al trabajo también. Pero, ¿debes tener éxito donde yo fracasé? No, eso sí no lo voy a agarrar. ¿Por qué? Porque Dios me creó para buenas obras. Y voy a descubrir cuáles son las buenas obras para las cuales Él me creó. Y no hacer lo que los demás me dijeron que tenía que hacer. ¿Qué quiero que hagan esta semana? Evalúen los comandos que recibieron a la luz de los principios eternos. En Cristo tenemos una nueva vida. Y no hay las mentiras solo tienen poder cuando tú las crees. Ya deja de vivir para complacer a tu papá y a tu mamá si eres adulto. Ahora busca complacer al Padre que está en los cielos. Honra a tus padres, pero no quiere decir que les obedezcas. Les obedeces cuando vives bajo el techo con ellos. Pero una vez que te casas, ahora solo los honras.
¿Saben por qué hay tantos conflictos en nuestra mente? Porque aunque venimos a la iglesia, no comprendemos que fuimos rescatados de nuestra absurda manera de vivir. ¿Qué van a hacer esta semana? Van a reevaluar la herencia que recibieron de sus padres. Si fueron víctimas en su casa, ya no tienen por qué seguir siendo víctimas. Si fueron ustedes los perseguidores, ya no tienen por qué serlo. Si fueron rescatadores, ya no tienen por qué serlo. Y vamos a reevaluar lo que nos dijeron nuestros padres y vamos a mirarlo a la luz de la palabra. ¿Es cierto lo que papá me dijo cuando lo contrasto con la palabra? No, descártalo. La Biblia dice, examínenlo todo, desechen lo malo y preserven lo que es bueno. ¿Qué van a examinar? Todo. Lo que me dijo mi papá, ¿lo voy a examinar? Sí, porque dice todo. Lo que me dijo mi mamá, sí, porque dice todo. Lo que dijo mi abuela, sí, porque dice todo. Lo que vi de los patrones, sí, porque es todo. Y de esa manera se vive una vida plena y una vida madura en este mundo. ¿Cuántos van a reevaluar? ¿Van a reevaluar esta semana? ¿Cuántos van a ajustar su vida a la luz de la palabra? Quizás es la primera vez que vienes a este lugar. Esta fe te permite vivir mejor en esta tierra. No solo, el Evangelio no solo es el mensaje de la vida eterna, es el para una vida mejor. Es el mensaje para una vida mejor. Colóquese en pie y vamos a orar. Señor, queremos entregarte este tiempo a ti. Entregarte nuestra vida, entregarte nuestro corazón, entregarte lo que somos. Señor, guíanos a reevaluar estos comandos que un día recibimos, estos patrones que un día vinieron de parte de nuestra familia. En el nombre de Jesús, Señor. Elegimos ajustar nuestra vida a la luz de tu palabra. Y sí, puede que hayamos recibido herencias buenas, pero aquellas herencias que no están conforme a la luz de tu palabra, las desechamos, porque tu evangelio es esa promesa para vivir mejor. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones y no olviden, alineen su vida a lo que Dios dice de ustedes. Adiós.